murió el mismo día en que nació. No es una metáfora. No es un adorno poético. El 8 de abril de 1914 llegó al mundo en Álamos, Sonora. El 8 de abril de 2002 cerró los ojos en su cama de Polanco y no volvió a abrirlos. 88 años exactos. El mismo día. El mismo calendario. Como si alguien hubiera escrito su vida con la precisión cruel de quien sabe exactamente cómo tiene que terminar una historia perfecta. Pero esa muerte solo funciona como final porque antes hubo una vida que nadie que la conoció pudo olvidar jamás. Una vida de pasiones que destruían. De amores que marcaban para siempre. De heridas que nunca se nombraban pero que lo explicaban todo. María Félix no fue una actriz. Fue una fuerza. Y lo que vas a escuchar hoy no es la historia de una estrella de cine. Es la historia de una mujer que convirtió cada golpe en poder, cada pérdida en leyenda y cada amor en una cicatriz que nunca terminó de cerrarse. Antes de continuar necesito pedirte algo. Este canal tiene miles de horas de historias como esta pero muy pocos suscriptores todavía. Si lo que acabas de escuchar ya te enganchó, suscríbete ahora. Un solo clic. Sin costo. Y me ayudas a seguir contando las historias que casi nadie se atreve a contar así. Dale al botón y activa la campana. Gracias de verdad. Ahora sí. Quédate. Porque lo más oscuro de esta historia no está en los titulares. Está en lo que nunca se dijo en voz alta. Para entender a María hay que entender de dónde venía. No en el sentido geográfico de Álamos, Sonora. En el sentido de lo que ese lugar y esa familia le instalaron antes de que tuviera las palabras para nombrarlo. Era la séptima de 11 hijos en una familia grande, estricta y profundamente conservadora. Su padre era un militar. Su madre era una mujer de orden y silencio. Las reglas eran claras y la obediencia era la única respuesta esperada. Pero María no nació para obedecer. Desde pequeña fue diferente. No de la manera amable y encantadora en que se describe a los niños especiales. De la manera incómoda e irreducible de alguien que simplemente no entra en el molde que le prepararon. Prefería los caballos al bordado. El polvo del campo a la sala de visitas. La confrontación directa a la diplomacia silenciosa que se esperaba de una señorita de su tiempo y su clase. Eso le costó muy caro dentro de su propia familia. Pero también le dio algo que ningún molde puede fabricar. Una columna vertebral que nunca se dobló. Y una convicción profunda de que las reglas que otros aceptaban sin preguntar no tenían por qué aplicarle a ella. Ahí empezó todo. Ahí nació la actitud que décadas después haría temblar a directores, productores y presidentes. Pero antes de que esa actitud se convirtiera en poder, tuvo que sobrevivir algo mucho más íntimo y mucho más difícil. Su relación con su hermano Pablo. Esto es la parte de la historia que casi nunca se cuenta con la honestidad que merece. Pablo era su hermano mayor. Y María lo admiró desde niña con una intensidad que iba más allá de lo fraternal. Lo idealizó. Lo convirtió en el estándar de todo lo que un hombre debía ser. Fuerte, libre, sin miedo, capaz de moverse por el mundo con una soltura que ella admiraba y envidiaba al mismo tiempo. Ese amor fue profundo, real y completamente imposible. Y dejó una huella que no desapareció nunca. Porque todos los hombres que vinieron después fueron medidos, consciente o inconscientemente, contra esa figura. Contra ese primer amor imposible. Y ninguno terminó de alcanzarla. Eso explica mucho de lo que vino después. Los matrimonios que empezaban con pasión y terminaban en ruina. Los amores que eran intensos hasta que dejaban de serlo de golpe. La sensación constante de que el hombre que tenía enfrente nunca era suficiente para lo que ella necesitaba sin saber exactamente qué era eso que necesitaba. La herida más profunda de María Félix no vino del cine. No vino de Hollywood ni de los estudios mexicanos ni de los directores que la subestimaron. Vino de ahí. De esa habitación de la infancia donde aprendió a amar algo que no podía tener. Y eso es importante porque lo que viene después solo tiene sentido si entiendes desde dónde venía. A los 16 años conoció a Enrique Álvarez. Era mayor que ella. Tenía posición. Tenía presencia.
Y María, que venía de una familia estricta y que llevaba toda la vida sintiéndose fuera de lugar, vio en él una salida. Se casaron jóvenes. Y al principio fue lo que se supone que debe ser un matrimonio en ese tiempo y ese contexto. Pero muy pronto empezó a romperse. Enrique era celoso. No del tipo de celoso que se manifiesta en discusiones acaloradas que luego se resuelven. Del tipo de celoso que vigila, que controla, que reduce el espacio de la otra persona hasta que no queda nada. Para una mujer como María, que había nacido sintiéndose enjaulada en su propia familia, ese matrimonio era otra jaula más grande. Tuvo a su hijo, Enrique Álvarez Félix. Y ahí, en ese bebé, encontró el único amor de su vida que no la iba a decepcionar. Que no la iba a controlar. Que no iba a pedirle que fuera diferente a lo que era. El matrimonio terminó. María se fue a Ciudad de México con su hijo y sin dinero. Y entonces ocurrió algo que la marcó para siempre. Su exmarido le quitó al niño. Se lo llevó. Y ella no pudo hacer nada. Ese momento, ese instante específico en que María se quedó sin su hijo, es el punto donde algo cambió dentro de ella de una manera que ya no tuvo vuelta atrás. Porque a partir de ahí la ambición dejó de ser solo ambición. Se volvió misión. María necesitaba volverse intocable. Necesitaba poder. Dinero. Fama. Influencia. No para satisfacer vanidad. Para recuperar a su hijo. Para que nunca más nadie pudiera quitarle lo que más amaba. Y eso empujó su carrera con una fuerza que ningún director de casting, ningún contrato y ningún sueño de estrellato podría haber generado solo. Ahí está el combustible real de todo lo que vino después. Su entrada al cine fue, como casi todo en su vida, algo que no siguió el guión previsto. Un director la vio caminando por la calle en Guadalajara. No en un casting. No en una audición. En la calle. Quedó deslumbrado por lo que vio y la invitó a hacer una prueba. Sin escuela de actuación. Sin técnica formal. Sin años de preparación. Y funcionó. Porque María en pantalla no parecía actriz. Parecía destino. Había algo en cómo se movía, en cómo miraba a la cámara, en cómo ocupaba el espacio que no se enseña en ningún conservatorio. Era presencia pura. Era la convicción absoluta de alguien que sabe que el mundo tiene que prestarle atención aunque no le haya dado ninguna razón específica para hacerlo todavía. Su primera película fue en 1942. Y con Doña Bárbara en 1943 todo cambió. Doña Bárbara no era el tipo de personaje que el cine mexicano de esa época solía ofrecer a las mujeres. No era la madre abnegada. No era la novia dulce. No era la víctima que espera que alguien la rescate. Era una mujer que mandaba. Que decidía. Que humillaba a los hombres que intentaban dominarla y que arrastraba al espectador con la pura fuerza de su voluntad. Para México de 1943 eso era una declaración. Y María la hizo con una naturalidad que convenció a todos de que no estaba interpretando a Doña Bárbara. Era Doña Bárbara. Ahí nació la doña. No como apodo cariñoso. Como reconocimiento de que lo que había frente a la cámara no era una actriz más. Era algo diferente. Algo que no había existido antes de esa manera en el cine mexicano. Una mujer que no pedía permiso para existir con toda su fuerza. Y eso resonó con millones de espectadores que nunca habían visto eso en una pantalla. Pero eso no fue lo peor para quienes querían controlarla. Porque María fuera de la pantalla era exactamente igual que dentro. Los directores que trabajaron con ella tenían dos versiones de la experiencia. La primera era que era extraordinaria. Magnética. Imposible de ignorar. Capaz de hacer con una mirada lo que otros actores no podían hacer con 10 minutos de diálogo. La segunda era que era imposible. No aceptaba que le dijeran cómo hacer su trabajo. No toleraba que le cambiaran un diálogo sin consultarle. No permitía que nadie en el set la tratara como si fuera una empleada más en lugar de la razón por la que el proyecto existía. Eso le costó enemigos. Muchos y poderosos. Productores que juraron no volver a trabajar con ella.
Directores que la describían en privado con palabras que nunca habrían publicado. Colegas que la admiraban en público y la resentían en privado. Pero también le ganó algo que muy pocos actores de su generación lograron. Control. En una industria donde las actrices eran tratadas como productos que se fabricaban, se lanzaban y se reemplazaban cuando dejaban de vender, María logró algo extraordinario. Que nadie pudiera reemplazarla. Que la industria tuviera que adaptarse a ella en lugar de al revés. Eso no fue suerte. Fue la consecuencia directa de haber decidido desde el principio que el precio de su participación no era solo firmar un contrato. Era ser tratada como lo que era. La persona más importante de cualquier proyecto en el que apareciera su nombre. Esa actitud hizo que su carrera durara décadas cuando las de sus contemporáneas terminaban en 5 años. Y mientras esa carrera crecía, su vida sentimental seguía siendo un territorio completamente diferente. Agustín Lara la amó con una intensidad que rozaba la obsesión. Era el compositor más famoso de México. Sus canciones eran el sonido de la romanticidad nacional. Y cuando María entró en su vida, Lara encontró en ella algo que nunca había encontrado antes. Una mujer que no podía dominar. Eso lo fascinó y lo destruyó al mismo tiempo. Le compuso María Bonita. Una canción que se convirtió en himno eterno. Que hoy, décadas después, sigue siendo uno de los homenajes más reconocibles que un artista mexicano haya hecho jamás a otra persona. Pero la canción era lo que había de bello en esa relación. El matrimonio era otra cosa. Lara era celoso de una manera que María no podía tolerar. Posesivo. Controlador. Incapaz de aceptar que la mujer que amaba no era solo suya sino de todo el mundo que la miraba. Y María, que venía de un matrimonio que ya había sido una jaula, no estaba dispuesta a entrar en otra. El matrimonio terminó. Pero la canción quedó. Y eso dice todo sobre cómo funciona el amor en las vidas de las personas que viven a esa escala. Lo que dura no siempre es lo más importante. A veces lo más importante es lo que se convierte en símbolo cuando todo lo demás se rompe. Pero lo que vino después fue aún más duro. Jorge Negrete llegó después. Y eso sí fue diferente. Al principio casi fueron enemigos. Negrete era el charro más famoso del cine mexicano. Arrogante, seguro de sí mismo, acostumbrado a ser el centro de cualquier espacio que habitara. María también era así. Dos fuerzas iguales que al principio chocaron con una violencia que todo el mundo en la industria podía sentir desde lejos. Y luego algo cambió. Nadie sabe exactamente cuándo ni exactamente cómo. Pero el choque se convirtió en atracción y la atracción se convirtió en algo que los dos reconocieron como diferente a todo lo anterior. Con Negrete no había necesidad de dominar ni de ser dominada. Había algo más extraño y más valioso. Respeto. Admiración genuina. La sensación de estar frente a alguien que era tu igual en una forma que nadie más había sido nunca. Se casaron en 1952. Y por primera vez en mucho tiempo María no estaba en una jaula. Estaba en algo que se parecía a lo que el amor debe ser cuando dos personas son suficientemente grandes para sostenerlo. Pero aquí es donde la historia da el giro que nadie vio venir. 13 meses después de casarse, Jorge Negrete murió. Enfermo. Joven. Con toda la fuerza de su vida todavía intacta excepto por el cuerpo que no aguantó. María perdió al único hombre que había sido su igual. Y esa pérdida la marcó de una manera que nunca habló públicamente. Porque María Félix no hablaba de lo que la rompía. Lo cargaba. Lo convertía en otra capa de su leyenda. Lo enterraba debajo de la siguiente película, el siguiente viaje, el siguiente amor que nunca iba a ser lo mismo pero que al menos llenaba el espacio vacío que Negrete había dejado. Nadie estaba preparado para eso. Y ella tampoco. Europa fue su siguiente acto. Filmó en Francia. En Italia. En España. Fue musa de pintores y escritores y fotógrafos que la veían y necesitaban capturarla en algo antes de que se les escapara. Diego Rivera la pintó. Jean Cocteau la escribió. Fotógrafos de toda Europa competían por ser los que lograran capturar en una imagen lo que ella proyectaba en cualquier habitación que habitara.
Vivió con la extravagancia de alguien que ha decidido que la vida es demasiado corta para la moderación. Joyas que eran esculturas. Pieles que eran declaraciones. Un estilo de vida que no pedía disculpas por su exceso porque el exceso era parte del mensaje. El mensaje era este. Que había llegado desde Álamos, Sonora, sin dinero, sin conexiones, sin el origen correcto para el mundo al que pertenecía ahora. Y que no solo había llegado. Había llegado para quedarse de una manera que nadie pudiera ignorar ni olvidar. Cada joya era una respuesta a alguien que alguna vez dudó de ella. Cada abrigo de piel era un recordatorio de que la niña que no encajaba en su familia conservadora ahora era invitada en los salones más importantes del mundo. Pero todo ese brillo externo cubría algo que nunca desapareció. La soledad de alguien que ha construido una leyenda tan grande que ya no puede distinguir dónde termina la leyenda y dónde empieza la persona real. Eso es lo que nadie cuenta cuando habla de María Félix. Que el precio de ser la doña era no poder ser simplemente María. Y ese precio se pagaba todos los días. Su hijo Enrique creció en esa sombra. Y eso no fue fácil. Ser el hijo de María Félix en México en los años 50 y 60 era una posición que ningún joven podía manejar sin costo. Todo el mundo lo miraba para ver si era digno de ella. Los hombres lo retaban. Las mujeres lo evaluaban. La industria lo observaba esperando ver si el hijo de la doña tenía lo que se necesitaba para existir en ese mundo. Enrique desarrolló su propia carrera de actor. Con talento genuino. Con trabajo real. Con una dedicación que merecía ser evaluada por sus propios méritos. Pero siempre era el hijo de María. Esa carga es invisible para quien no la carga. Para quien la carga es constante, cotidiana e imposible de dejar en ningún lado. María lo amaba con la intensidad de alguien para quien ese amor había sido durante años la única motivación real de todo lo que había construido. Pero amar con esa intensidad también tiene un costo. Porque el amor de María no era suave. Era como todo lo que era María. Absoluto. Exigente. Sin espacio para la mediocridad ni para la debilidad. Y Enrique, que era también un ser humano con sus propias fragilidades, cargó con ese amor de la única manera que pudo. Haciendo lo mejor que podía con lo que tenía. Pero que nunca fue suficiente para llenar el espacio que la leyenda de su madre ocupaba en cada sala, en cada conversación, en cada mirada que los demás le dirigían. Aquí es donde quiero que te detengas un momento. Porque hay algo en esta historia que va más allá de María Félix como individuo. Hay un patrón que se repite. Una mujer que aprendió desde muy joven que el mundo no le iba a dar lo que necesitaba. Que tomó lo que quiso con las manos. Que construyó algo tan grande que nadie podía ignorarla. Pero que en el proceso de construir esa fortaleza también construyó muros que no sabía cómo bajar cuando quería dejar entrar a alguien. Ese patrón no es solo de María Félix. Es el patrón de muchas personas que llegan muy lejos desde muy abajo. Que aprenden a no necesitar a nadie porque en algún momento necesitar a alguien les costó demasiado. Que construyen un personaje tan sólido que el personaje termina protegiéndolos de todo. Incluyendo de las cosas buenas que intentan entrar. Y ese es el giro real de esta historia. El verdadero problema nunca fue la industria del cine. Nunca fue los directores controladores ni los maridos celosos ni la prensa que la perseguía. El verdadero problema era la herida original. La niña que no encajó. Que amó algo imposible. Que aprendió que lo que amas puede quitarte lo que más quieres. Y que construyó todo un imperio para asegurarse de que eso nunca volviera a pasarle. Sin darse cuenta de que el imperio también tenía un costo. Si todavía no te has suscrito, este es el momento. Las historias que contamos aquí no son las que encuentras en cualquier parte. Son las que están debajo de los titulares. Las que explican por qué las personas que admiramos llegaron a donde llegaron y a qué precio. Suscríbete y activa la campana. No te cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo a seguir. La pérdida de Enrique en 1996 fue el último golpe real. Tenía 62 años cuando murió. Y María tenía 82. Ninguna madre debería enterrar a un hijo. Eso es una verdad tan fundamental que no necesita elaboración.
Pero cuando esa madre es María Félix, cuando ese hijo es el centro emocional de toda una vida construida alrededor de recuperarlo primero y protegerlo después, la pérdida tiene una dimensión que va más allá del dolor ordinario. Se rompe la razón original de todo. El motor que había empujado la carrera desde el principio. La misión que había comenzado el día que Enrique fue arrebatado y que no había terminado nunca porque el amor de una madre no termina cuando el hijo regresa. Solo cambia de forma. Y cuando Enrique murió esa forma desapareció. María siguió. Porque María siempre siguió. Pero algo en ella se apagó de una manera que no volvió a encenderse de la misma forma. Las personas que la conocieron en esos últimos años hablan de una mujer que seguía siendo extraordinaria. Que seguía siendo magnética. Que seguía siendo la doña en el sentido más completo de lo que eso significaba. Pero que también cargaba algo nuevo. Una pesadez que antes no estaba. La pesadez de alguien que ha vivido suficiente para saber que algunas cosas que se pierden no regresan. El 8 de abril de 2002 amaneció en Ciudad de México como amanece cualquier día de primavera en esa ciudad. María cumplía 88 años. Las flores llegaron. Las llamadas llegaron. Los homenajes llegaron. Ella los recibió con la elegancia que había practicado durante décadas. Con la sonrisa que sabía exactamente cuándo usar y cómo. Con la presencia que nunca había abandonado aunque el cuerpo ya no fuera el mismo de las películas del cine de oro. Pasó el día. Y cuando llegó la noche María se fue a dormir. Y no volvió a despertar. Murió mientras dormía. Sin agonía. Sin hospital. Sin la crueldad de una muerte lenta que le diera tiempo a perder la dignidad que había cuidado toda su vida. Murió en su cama, en su casa, exactamente como había vivido. En sus propios términos. Y el hecho de que haya sido ese día específico, el 8 de abril, el mismo día en que había llegado al mundo 88 años antes, convierte su muerte en algo que ningún guionista habría podido inventar. Porque es demasiado perfecto para ser real. Y sin embargo es completamente real. La mujer que convirtió su vida en una película terminó saliendo del mundo con el remate más cinematográfico posible. Como si todo hubiera estado escrito desde el principio por alguien que sabía exactamente cómo tenía que terminar esta historia. Pero hay algo que quiero que te quedes pensando. Porque la muerte simbólica es la parte fácil de la historia. La parte difícil es esta. María Félix fue durante décadas el símbolo de la mujer indomable. De la mujer que no pedía permiso. De la mujer que convertía cada obstáculo en combustible y cada rechazo en motivación. Y todo eso es verdad. Pero detrás de ese símbolo había una mujer que cargó heridas que nunca nombró públicamente. La herida del amor imposible de la infancia que dejó un estándar que ningún hombre real pudo alcanzar. La herida del matrimonio controlador que le enseñó que el amor y la jaula podían venir en el mismo paquete. La herida de perder a su hijo y tener que construir todo un imperio para recuperarlo. La herida de perder al único hombre que había sido su igual después de apenas 13 meses. La herida de haber construido una leyenda tan grande que la persona real quedó enterrada debajo. Y la herida final de sobrevivir a su propio hijo. Esas heridas no aparecen en las fotos de las joyas. No aparecen en las entrevistas donde la doña respondía con frases perfectas que todo el mundo citaba después. No aparecen en las películas donde mandaba y decidía y nunca mostraba miedo. Pero estaban ahí. Siempre estuvieron ahí. Y eso es lo que hace que María Félix sea algo más que una estrella de cine o un ícono cultural. Es la historia de una mujer que aprendió desde muy joven que el mundo no le iba a dar nada que no tomara ella misma. Y que tomó todo lo que quiso. Pero que nunca encontró la forma de tomar lo único que realmente necesitaba. Que era poder ser simplemente María. Sin la doña encima. Sin la leyenda pesando. Sin tener que demostrar en cada conversación, en cada película, en cada aparición pública que seguía siendo lo que todos esperaban que fuera. El precio del poder absoluto es que nunca puedes bajarlo. Y María lo cargó hasta el último día. La pregunta que te dejo hoy es esta. ¿Cuándo miramos a alguien que lo tuvo todo, la fama, el poder, la admiración de millones, la leyenda que sobrevive décadas después de su muerte,
¿Qué es lo que realmente estamos admirando? ¿La persona? ¿O el personaje que construyeron para sobrevivir al mundo que les tocó? ¿Y cuánto de lo que admiramos en los grandes es en realidad la cicatriz que les dejó llegar hasta ahí? Eso es lo que María Félix me hace pensar cada vez que veo una foto de ella. No veo solo a la doña. Veo a la niña de Álamos que nunca encajó. Que convirtió eso en su mayor fortaleza. Y que pagó un precio por esa fortaleza que nunca le pidieron que pagara, pero que pagó de todas formas. Porque así funciona el mundo con las personas que deciden ser demasiado grandes para el molde que les prepararon. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Activa la campana. Y deja en los comentarios lo que piensas. ¿Crees que María Félix fue más libre que la mayoría? ¿O crees que la leyenda que construyó terminó siendo otra jaula diferente? Me interesa genuinamente escucharte.